Hola, mi nombre es Helman y en esta oportunidad quiero decirte que tú no eres el de la culpa de no entender fracciones correctamente. Deja de pensar que eres malo para las matemáticas. Hoy te daré tres estrategias que te permitirán asociar correctamente las operaciones y la contextualización en situaciones reales. Vamos a verlo. ¿Dónde está realmente el problema? Radica en que a la mayoría de personas les enseñan a hacer un conjunto de operaciones, de pasos, de algoritmos, pero no tienen idea de para qué les sirven o por qué los están aplicando. Este es el caso de la suma, de voy a multiplicar en cruz, voy a aplicar la regla de la carita feliz, porque algunos docentes, pues dentro de su dinámica, tratan de que estos procesos queden un poco más fáciles de aplicar. Sin embargo, a los estudiantes les está quedando un poco suelto el por qué estamos haciendo este proceso, por qué debemos multiplicar de frente para la multiplicación. ¿Vale? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué debo multiplicar en cruz? ¿Qué quiere decir esto de la propiedad de extremos y medios? ¿Por qué puedo aplicar mínimo con múltiplo? Es decir, hay muchas preguntas que están en el aire, que están sueltas, y como son tantos elementos sueltos, ahí es donde entra y se crea una confusión masiva. Entonces, vamos a revisar qué podemos hacer al respecto para evitar estas confusiones. Estrategia número uno: fortalece tus presaberes. Y esta parte es súper importante. Creería yo que es la más importante. Las matemáticas son como una bola de nieve, ¿cierto? Si yo desde ahora construyo buenas prácticas, buenas bases, ¿qué va a pasar? Que a medida que transcurre el tiempo y voy aumentando la dificultad, entonces de aritmética paso a álgebra y de álgebra paso a trigonometría, después viene cálculo, geometría, todos estos cuentos. ¿Qué va a pasar? Que mis bases van a permitir que yo desarrolle esas otras habilidades de una manera sencilla. Pero si no, lo que se va a crecer en tamaño es el problema. ¿Listo? Entonces, vamos a solucionar estos problemas de presaberes. ¿Qué debemos saber para poder ver fracciones de una manera efectiva? ¿Qué es lo mínimo que yo debo saber? Primero, sí o sí, sumas y restas con números enteros. Cuando yo tenga sumas y restas con números enteros, voy a tener el control del manejo de los signos. Por ejemplo, acá, rápidamente, ¿cuánto es 5 menos 7? ¿Verdad? Esto me va a permitir que yo pueda hacer toda la regla de signos también con números fraccionarios. ¿Listo? En este caso, sabemos que es menos 2. Esto todavía presenta errores en los grados más altos porque no se hace esta revisión de presaberes, ¿vale? Entonces, sumas y restas con números enteros. Es más, no lo dejemos solamente en sumas y restas. También vamos a ver lo que son multiplicaciones y divisiones. ¿Qué es lo que pasa con las multiplicaciones y divisiones con enteros? Que aplican unos casos un poco diferentes para los signos, por eso los dejamos por separado. ¿Listo? Ejemplo, 5 multiplicado por menos 2. Por regla de signos, al ser diferente signo, el 5 es positivo, el 2 es negativo, nos da como resultado menos 10. Eso debemos tenerlo muy claro. El tercer presaber que debemos tener muy claro son las operaciones combinadas. En las operaciones combinadas nosotros vamos a tener una relación de signos de jerarquía y signos de agrupación. ¿Listo? Entonces esos son temas que deben también quedar muy claros.
Recordemos, con estos tres temas voy a quedar preparado para afrontar el tema de fracciones. Estrategia número 2. Hay dos operaciones que es importante que tú domines porque te va a facilitar mucho procesos sobre todo de suma y de resta. ¿Cuáles son? Amplificación y simplificación. Seguramente los has escuchado. Cuando hablamos de amplificación, quiere decir que vamos a alterar la fracción, la forma en que vemos la fracción, pero no la esencia. ¿Qué quiere decir? Que vamos a mantener el mismo número, el mismo valor, pero con valores diferentes. Vamos a revisar cómo funciona. De hecho, la amplificación y la simplificación funcionan de una manera similar. ¿Cuál es la diferencia? Que amplificación lo que vamos a hacer es aumentar los valores, simplificación lo que vamos a hacer es disminuirlos. ¿Listo? Entonces, digamos en esta oportunidad que yo tengo 2 séptimos. ¿Listo? ¿Qué pasa con 2 séptimos? Que yo puedo cambiar estos dos valores manteniendo el mismo valor de la fracción. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo yo puedo garantizar que mantenga el mismo valor? Ya lo vamos a revisar. Amplificar quiere decir que voy a multiplicar al numerador y al denominador por el mismo número. Ojo, esto es súper importante. Debe ser el mismo número. Si son números diferentes, se pierde totalmente el sentido de fracción. Recordemos que una fracción también me representa una relación. Y si yo esa relación no la aplico de manera igual para ambos miembros de la fracción, estaré cambiando el dato original. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Multiplicar por el número que yo quiera. Por ejemplo, voy a multiplicar ambos por 5. Tendríamos lo siguiente: 2 por 5, 10, y 7 por 5, 35. ¿Vale? 2 séptimos es una fracción equivalente a 10/35. ¿Vale? Esa es la dinámica de amplificación. ¿Vale? Multiplicamos numerador y denominador por el mismo valor. Y simplificación es el efecto contrario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir numerador y denominador entre el mismo número. ¿Listo? Aquí es importante que tengamos claros los criterios de divisibilidad. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, en este caso yo detecto que el 10 y el 35 son múltiplos de 5. Están en la tabla del 5. Por lo tanto, puedo dividir ambos miembros entre 5. Aunque bueno, como lo multipliqué a ambos por 5, pues también serán divisibles entre 5. Pero si solamente tuviera esta fracción, debo analizar entre cuánto puedo dividir a ambas partes. ¿Listo? Y esto yo lo puedo aplicar todas las veces que yo quiera. Ejemplo, 16 entre 32. Vamos a simplificar. Recordemos, la diferencia entre amplificación y simplificación es la operación que voy a hacer a ambos elementos de la fracción. Aquí yo puedo detectar que 16 y 32 son pares. ¿Qué puedo hacer cuando son pares? Todos los números pares son divisibles entre 2. Entonces yo podría inicialmente, para simplificarlos, dividir entre 2. Es decir, divido al numerador entre 2 y divido al denominador entre 2. Recordemos que dividir entre 2 no es más que obtener la mitad. Entonces la mitad de 16, 8. La mitad de 32, 16. Y aquí obtengo otra fracción. Y esta fracción es equivalente a 16 sobre 32. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente puedo obtener una fracción equivalente, ¿no? Puedo obtener múltiples fracciones equivalentes. Y puedo continuar con el proceso. Alguien podrá decir, no, lo que pasa es que yo veo que 8 y 16 están en la tabla del 4. Perfecto, podemos dividir entre 4 ambos elementos. ¿Listo? Recordemos que la única condición es que sea el mismo valor. Si yo divido entre valores diferentes, se pierde el dato original. Si yo le saco cuarta a 8, eso me da 2. Y si le saco cuarta a 16, me da 4. Aquí tenemos otra fracción equivalente. Por último, puedo volver a dividir esta fracción hasta su mínima expresión. Siempre que trabajemos fracciones,
vamos a procurar llegar a la mínima expresión. Quiere decir que vamos a simplificar lo máximo posible. Nos quedaría 1/2. Aquí yo ya no puedo simplificar más, porque después de hacer la división, yo necesito que me queden números enteros, o sea, un número entero arriba, un número entero abajo. No sería válido en una fracción tener decimales. O tengo decimales o tengo fracciones, pero no las dos al tiempo. Entonces aquí estoy teniendo que 16 sobre 32, 8 sobre 16, 2 sobre 4 y 1 sobre 2, todas son fracciones equivalentes. Quiere decir que me están guardando el mismo número y lo puedo comprobar con una calculadora. Fácilmente yo puedo tomar la calculadora y decir, bueno, 16 dividido 32, porque es una división, ¿cierto? Eso me da 0,5. ¿Y qué pasa si yo tomo 8 entre 16? Me va a seguir dando 0,5. 1/2, 0,5 y así con todas las fracciones equivalentes que yo quiera obtener. Y aplica para amplificación y para simplificación. Porque esto se vuelve relevante cuando estoy hablando de operaciones, principalmente de suma y resta. Porque si lo recordamos, hay dos tipos de... Porque este tema de amplificación y simplificación toma relevancia en las operaciones. Principalmente porque yo tengo dos situaciones en las que puedo sumar o restar, ¿vale? La primera la llamamos homogéneas. ¿Qué ocurre cuando tengo fracciones homogéneas? Que voy a tener el mismo denominador. Y para recordarlo un poco, si yo quisiera sumar 5 tercios más 4 tercios, estoy aquí inventándome cifras, ¿qué va a ocurrir? Que el denominador se mantiene, ¿listo? Es decir, voy a dejar el número 3 y voy a sumar de manera horizontal los numeradores, es decir, 5 más 4, que eso nos daría como resultado 9. ¿Listo? Y como siempre, el resultado final vamos a simplificarlo. ¿Listo? Es decir, 9 entre 3 o divido arriba y abajo entre el mismo valor. En este caso, vamos a dividir entre 3 porque los dos números están en la tabla del 3. Eso me da como resultado lo siguiente. Tercera de 9 me da 3. Tercera de 3, 1. Aquí viene un tipcito interesante y es que cuando yo tengo en el denominador el número 1, no hay necesidad de ponerlo. Es decir, este 1, cualquier número dividido entre 1, pues me sigue dando el mismo número. Aquí no hay necesidad de ponerlo. Es decir, yo puedo eliminar esta parte de la fracción y decir que 5 tercios más 4 tercios me da 3. Sin necesidad de poner fracciones, ¿vale? Puede pasar. O puede pasar el caso contrario, que yo quiera sumar o restar, o definitivamente operar con fraccionarios este 3, fácilmente puedo expresarlo como una fracción poniéndole el número 1 en el denominador. En el denominador no vayamos a cometer la situación de poner el 1 arriba, ¿vale? Aquí podemos evidenciar que 3 no es lo mismo que un tercio, pero son situaciones que se ven muy a menudo con los estudiantes. ¿Listo? Estos dos elementos son completamente diferentes. 3 unidades es diferente a un tercio. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, nos da como resultado 3 sobre 1. Podemos eliminar el dato que está abajo. Ahí está, nos da 3. ¿Listo? Esa es la situación de sumas o restas homogéneas. Vamos ahora a revisar una situación heterogénea. ¿Qué pasa con las sumas y restas heterogéneas? Que aquí es donde los estudiantes empiezan a patinar un poco, ¿vale? Porque vamos a tener este tipo de situaciones. 2/7 menos 1/4. ¿Cuál es la diferencia entre homogéneas y heterogéneas? Que homogéneas
la suma o la resta solo aplica para sumas y restas. La suma o la resta tienen el mismo denominador. Heterogéneas, ¿no? Por lo tanto, ya no puedo aplicar el mismo algoritmo. Ya no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué podemos acá identificar? Que para poder operarlas, necesito que las dos tengan el mismo denominador. ¿Cómo puedo lograrlo? Podemos utilizar amplificación o simplificación según aplique el caso. ¿Listo? 2/7 y 1/4 no los puedo simplificar más, están en su mínima expresión, pero sí puedo amplificar ambas fracciones para que me queden con el mismo denominador. Aquí viene algo súper interesante que es el mínimo común múltiplo, ¿vale? Porque el mínimo común múltiplo me va a permitir encontrar ese valor mínimo que los dos denominadores tienen en común. ¿Para qué? Para convertirlos en ese dato. ¿Listo? En este caso es 28, ¿vale? Podemos ahí recordar algunas estrategias que principalmente consistían en pongo el 7, pongo el 4 y empezamos a descomponerlos cada uno. Empezamos desde los valores más bajos, que en este caso es 2. El único que puede ser dividido entre 2 es 4. Entonces saco la mitad, que es 2. Nuevamente 2, que es 1. ¿Listo? 7 no puede ser operado por el 2, entonces pues lo bajamos. Y aquí nos quedaría que séptima de 7 es una, la única opción. 7 es un número primo, entonces pues no los puedo dividir entre otro valor. Multiplico los valores que obtuve, que son los divisores. 2 por 2, 4. 4 por 7, 28. ¿Listo? En este caso, el mínimo común múltiplo corresponde al producto de 7 por 4. Es decir, corresponde al producto de estos dos. ¿Vale? Pero no siempre es así. A veces hay otros valores en común y no hay necesidad de multiplicarlos entre los dos. El caso, por ejemplo, de 16 y 32. Si esos dos fueran mis denominadores, pues yo no tendría que multiplicar los dos directamente, me daría un número muy grande, ¿vale? Y el mínimo común múltiplo entre 16 y 32 es 32. Entonces, ahí para que lo vayamos analizando. ¿Qué ventajas tiene utilizar este tema de mínimo común múltiplo? Que los números no me van a crecer tanto. Entonces, lo ideal es que yo aquí no tenga la necesidad de usar calculadora. ¿Cierto? Porque ya sabemos cómo funcionan las tablas. Entonces aquí ya no deberíamos necesitarlas. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Yo ya sé que mi mínimo común múltiplo es 28, ¿cierto? Entonces voy a buscar convertir ambos denominadores en 28. Claro, cada uno tendrá su propia forma de hacerlo. Por ejemplo, 2/7. Quiero convertir el denominador en 28, pero recordemos el criterio para poder hacer un cambio en el denominador, y es que también tendría que hacerlo en el numerador. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a amplificar. Voy a multiplicar arriba y abajo por un número, pero el dato que me interesa va a quedar en el denominador, es decir, abajo. ¿Listo? Nos quedaría un número multiplicado por 7 que me dé 28, pues es 4. Ahí no tenemos ningún problema. ¿Listo? Y el número que tenía en el numerador era 2. La expresión original era 2/7. También lo multiplicamos por 4. ¿Listo? Eso es amplificar. Multiplicar arriba y abajo por el mismo dato. Menos, porque es una resta, ponemos la fracción original que es 1/4 y hacemos el mismo ejercicio. Vamos a multiplicar arriba y abajo por el mismo dato. ¿Listo? En este caso, ya no aplicaría multiplicar, por ejemplo, por 4, que fue el que operamos la primera fracción. ¿Por qué no? Porque aquí me quedaría 4 por 4, 16, y seguiría siendo una fracción con denominador diferente. Y recordemos que nuestro objetivo acá es que tengan el mismo denominador. Entonces, vamos a multiplicar 4 por un número que me permita obtener 28. Es decir, ese número es 7. 4 por 7, 28. Y arriba también multiplico por 7. ¿Listo? Entonces, voy a mover esto un poco para abajo. Nos quedaría de la siguiente forma. Resolvemos aquí nuestras operaciones. Tendríamos
2 por 4 en el numerador, eso nos da 8. Y 7 por 4, ya sabemos que eso nos da 28. Menos. Numerador, 1 por 7 nos da 7. Y 4 por 7 también nos da 28. Ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya tenemos el mismo denominador. No me tengo que aprender una fórmula de tengo que multiplicar el primero por el segundo en diagonal, primera diagonal, segunda diagonal, nada de eso. Simplemente vamos a amplificar. Eso es. Y ya cuando amplifiqué, ¿qué voy a hacer? La operación del numerador, ¿cierto? Y dejo el denominador intacto. ¿El denominador cuál es? 28. ¿Y cuál es la resta que debo hacer? 8 menos 7. Eso me da 1. No tengo que usar calculadora. Estamos tan acostumbrados a facilitar estos procesos, estos cálculos, que se nos están olvidando por eso las tablas y todo este cuento. ¿Listo? Entonces aquí nos quedaría la solución. ¿Vale? Utilizando amplificación o simplificación. Hay casos seguramente donde pueda utilizar simplificación para agilizar estos procesos. Estrategia número 3. Puede sonar un poco repetitivo, pero el estudio y la práctica definitivamente hacen la diferencia. ¿Vale? Esta parte, estas 3 estrategias que te estoy compartiendo el día de hoy, podrás aplicarlas directamente en un link que te voy a dejar en la descripción, con el que podrás revisar si es claro o no, ¿vale? En próximos videos seguiremos abarcando más estrategias que te permiten a ti entender más a fondo el tema de las fracciones. Hoy solamente trabajamos lo que son sumas y restas, pero próximos videos revisaremos a fondo productos y divisiones. ¿Listo? Recuerda, esta estrategia número 3 consiste en práctica y eso lo puedes hacer dando clic ahí en la descripción. Entonces, nos vemos en la siguiente clase y espero que haya sido muy útil esta información para ti. Hasta luego.